Nuevamente, hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Como siempre, un gusto, un gozo poder encontrarnos a través de la palabra de Dios. Amén. Y a través del canto. Y ahora mi esposa y yo vamos a entonar y vamos a pedirle que ustedes también se unan en un canto que yo creo que todos conocemos, que se titula Puedes confiar en el Señor. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, Él te va a cuidar. Puedes descansar, puedes descansar, que una mansión Cristo te dará. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, que Él te va a cuidar. Nuevamente, hermanos, estamos aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios, hablando acerca de este importante tema de la salvación. Y aunque tal vez ustedes ya se lo saben o lo pueden recordar, siempre me gusta hacer un breve resumen de los recursos que Dios utiliza para nuestra salvación. Y nosotros los hemos dividido, yo los he dividido en 7 recursos, todos bíblicos. Mencioné que Pablo, cuando los presenta juntos en Romanos capítulo 8, del 28 al 30, Pablo los presenta en 5 partes. Y recordando los 7 recursos o los 7 pasos en la salvación, recordamos que primero tenemos la presciencia. ¿Qué significa la presciencia? Dios nos conoce de antemano, antes de nacer. Después viene la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Dios crea un plan de salvación para cada persona en particular. Pablo le llama una prótesis, que se traduce como un propósito, que en griego significa algo que se agrega, algo que se añade. Así que todos tenemos ya un plan para salvarnos. Algunos, por ejemplo, Dios los llamó desde antes de su nacimiento y les dio un plan de salvación, como el caso de Jeremías. Él le dijo: yo te escogí para que fueses un profeta. Pero a todos Dios le ha creado un plan para que se salven. Y durante esa predestinación viene lo que se conoce como la elección. En este caso, la elección de Dios. Ya eso lo estudiamos en el libro de Efesios. Cuando Dios nos predestina, Dios nos elige ¿a quién? A todos los seres humanos. Pablo se refiere que tanto a judíos como a gentiles Dios los eligió desde antes para ser santificados, para ser semejantes a Jesús. En otras palabras, Dios elige en la predestinación a todos los hombres para que se salven y por eso les propone a cada individuo un plan de la salvación. Entonces después viene
el llamado. Y el llamado es la invitación, la propuesta que Dios le hace a las personas, donde Dios les propone el plan para la salvación. Ahora, en este llamado viene nuevamente la elección. Pero ahora la elección se basa en la respuesta del hombre al llamado de Dios. En otras palabras, el hombre toma la decisión para ser de los elegidos o para no ser de los elegidos. Y este es un concepto claro bíblico. Entonces, después de la elección, viene la justificación. Después de la justificación, viene la santificación y después viene la glorificación. Pablo lo presenta como 5 aspectos en Romanos 8, 28 al 30. El primero dice que aquellos que Dios conoció antes, utiliza el mismo término griego, solo que en forma de verbo, de prognosis, presciencia. A los que conoció, a los que tuvo en su presencia, Pablo dice, también los predestinó. A los que predestinó, Pablo dice, también los llamó. Y allí Pablo incluye en el llamado la elección. Porque vamos a ver que la elección entra como parte del llamado. Y entonces dice que a los que llamó, también los justificó. Y en la justificación Pablo incluye la santificación. Porque de acuerdo a Romanos 6, 22, la santificación es el fruto de la justificación. Así que Pablo lo pone allí. Y entonces a los que justificó, también los glorificó. En otras palabras, Pablo en estos 5 aspectos, en estos 5 recursos, incluye la elección y la santificación. Yo los propongo como 7 pasos para comprender que aunque algunos son parte de otros, los consideramos también como recursos o aspectos importantes en la salvación. Y hoy vamos a hablar acerca de el llamado y acerca de la elección. El sábado pasado hablamos acerca de el llamado y vimos cómo Jesús lo ilustra en la parábola de Mateo 20, de aquel hombre que sale a buscar trabajadores para su viña. Y en esta parábola Jesús ilustra el tiempo del llamado. En otras palabras, vimos en esta parábola que no todos los hombres somos llamados a la misma hora. Algunos fueron llamados a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12 del día, otros a las 3 de la tarde, y los últimos a las 5 de la tarde antes que se terminara el trabajo. Trabajaron 1 hora. Con esto desea enseñarnos a nosotros que no todos los hombres recibimos el llamado de Dios a la misma edad. Algunos cuando somos niños, otros cuando somos jóvenes, otros cuando somos adolescentes, algunos cuando son adultos o otros cuando ya somos ancianos. Pero no importa en qué momento somos llamados. Recordemos que el padre de familia va a cada momento o en ciertas horas a buscar, y cuando los encuentra disponibles los trae a la viña. Eso quiere decir que Dios nos llama en el momento en que Él ve que nosotros estamos dispuestos, porque muchas veces estamos indispuestos y entonces Dios tiene que esperar hasta que estemos dispuestos para Dios entregarnos ese llamado y esperar nuestra respuesta. Y hoy vamos a hablar acerca de el llamado y la elección, parte 2. Y ahora vamos a hablar de quiénes son los elegidos, quiénes forman parte de la elección. Recordemos que en ambas parábolas, tanto en la parábola de Mateo 20, de los obreros de la viña, como la parábola que vamos a ver ahora, que es la de los invitados o los llamados o los convidados a las fiestas de bodas o a la cena de bodas, hay 2 palabras que son claves. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos.
Esa sería la traducción más correcta. Algunas dicen escogido, que significa lo mismo. Pero el griego se refiere específicamente a los elegidos, hablando de la elección. Y aquí hay dos términos griegos que se utilizan en ambas parábolas, tanto en la de los obreros de la viña, como también en la que vamos a ver ahora, que es la parábola de las fiestas o de la cena de bodas, los invitados. Y tenemos ahí la palabra para llamados, que es kletos. De ahí viene la palabra, o viene el verbo kaleo, ¿verdad? Que es llamar. Kletos son los llamados. En griego significa los invitados, los que son invitados, los que reciben una invitación, que es la misma palabra que se utiliza para llamamiento. Así que el que es llamado, el sentido correcto es invitado. ¿Por qué es invitado? Porque Dios no obliga a nadie. Dios llama, Dios invita, como cuando decimos Jesús toca la puerta, pero Jesús no la abre a la fuerza. Jesús dice que le abran la puerta, ¿verdad? Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros somos solo invitados. Dios nos invita, Dios no nos obliga, Dios nos llama. Y vamos a ver que aunque muchos son los llamados, en otras palabras, todos somos llamados. Todos recibimos un llamado. Los elegidos, y aquí viene otra palabra griega, eklektos, los eclectos, los elegidos son pocos. Ahora, ¿por qué son pocos los elegidos? Porque Dios no quiere salvar a unos y a otros sí. Bueno, en la parábola de hoy vamos a aprender quiénes son los llamados y quiénes son los elegidos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 22. El Evangelio de Mateo capítulo 22. Donde tenemos una parábola que se titula como la parábola de las fiestas de bodas o los invitados a la cena de bodas. Jesús dice en el versículo 2, Mateo 22, 2, el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Aquí encontramos esta declaración que el rey mandó a sus siervos a llamar. Aquí tenemos la palabra kaleo, que es donde viene la palabra kletos, ¿verdad? Los que son llamados. Y encontramos aquí a los convidados. Otra palabra que también viene, otra palabra que viene del mismo verbo. En otras palabras, los invitados o los llamados. A llamar a los llamados, a los invitados. Y ahí encontramos el primer obstáculo en el llamado. O sea, Dios llama a los hombres. Dios los invita porque quiere que todos se salven. Pero aquí la primera declaración es, mas estos no quisieron venir. Así que aquí podemos ver cómo ya la elección, aunque los llamados son muchos, ya la elección se va reduciendo. ¿Por qué se va reduciendo? Porque Dios no obliga a nadie, simplemente invita, y es el hombre el que responde. Y aquí vemos que la respuesta al llamado es: estos invitados o llamados no quisieron. ¿Qué significa que no quisieron? Que no aceptaron el llamado. Ahora, ¿puede una persona ser elegida cuando no acepta el llamado? Cuando no quiere recibir el llamado. Bueno, diríamos que la respuesta es muy simple. No puede ser elegido, no puede ser un escogido el que no quiere aceptar el llamado. Pero notemos que Dios no solamente nos invita una vez, a menudo Dios nos invita más de una vez y nos hace más de una propuesta. Y la parábola sigue diciendo en el versículo 4,
que volvió a enviar a otros siervos, diciendo, ¿a quién? A los mismos que no quisieron venir. Decid a los invitados, o a los llamados, o a los convidados, como se traduce, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Recuerden que la palabra las bodas es la parábola del reino de los cielos. Le está diciendo, vengan, entren al reino de los cielos. Ya está todo listo, ya solamente que ustedes vengan y entren. Ahora, a veces pensamos, bueno, pues cuán fácil es aceptar una invitación, y más cuando es una invitación para una boda, para una comida, para una fiesta. Pero interesantemente, los seres humanos, aunque a veces concluimos que aceptar la salvación es fácil, es lo más difícil para nosotros los seres humanos. Tomar la decisión de aceptar la invitación que Dios nos hace para salvarnos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque muchos no queremos salvarnos. Porque muchos no queremos aceptar el plan de salvación de Dios. ¿Y por qué no queremos aceptar? Bueno, vamos a leer la parábola. ¿Cómo responden a la segunda vez que Él manda a sus invitados? Dice el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Qué interesante. ¿Cuál es la segunda declaración? ¿Por qué se va reduciendo el número ahora de los elegidos? En primer lugar dice, porque no quisieron. Y en segundo lugar, porque no hicieron caso. En otras palabras, no prestaron atención. No les importó. No les interesó. Y ellos estaban más interesados en sus propios intereses personales. O sus intereses personales. En otras palabras, a menudo nuestros intereses nos limitan o simplemente hacen que nosotros neguemos la invitación de Dios para ser salvos. ¿Por qué? Porque nos interesa más lo nuestro que lo de Dios. Aunque realmente lo de Dios es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Y otros aún no solamente se fueron a sus propios intereses, sino que también dice aquí que afrentaron a los siervos y los mataron. A menudo no solamente rechazamos el llamado de Dios, sino que nos enojamos, a menudo nos oponemos o maltratamos a aquellos que nos tratan de llevar o de dar el plan de salvación. A veces, algunas personas cuando se les predica el Evangelio se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque vienen a mí a quererme predicar. Como si la invitación a salvarse fuese una ofensa. Así lo tomaron estos últimos. Ellos se sentían ofendidos porque los habían invitado a la boda. Y en respuesta a esa ofensa maltrataron a los siervos y aún los mataron. Entonces, ¿pueden ser estas personas parte de los elegidos? Fueron llamados. O sea que el llamado es para todos, pero la elección no es para todos. Porque la elección, vemos aquí, que depende de la decisión que nosotros tomemos en responder a ese llamado. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están propuestas, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. Ahora, ¿por qué no eran dignos? ¿Porque no se lo merecían? ¿O porque ellos mismos se hicieron inmerecedores? Bueno, hay personas que dicen, es que la salvación no es para mí. Yo creo que esa es una de las conclusiones más equivocadas que nosotros podemos creer.
que tú llegues a pensar que la salvación no es para ti. O es que es para otros. Es para gente santa, es para gente buena, pero no para mí. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión, nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, yo no soy digno de salvar. Yo no me merezco la salvación. Cuando Dios nos hace a todos los seres humanos merecedores de la salvación, y por eso nos invita, nos llama a todos. No hay nadie que pueda decir, yo no soy digno. Nosotros mismos nos hacemos indignos con nuestras actitudes, con nuestra respuesta a Dios. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Id pues, dice el versículo 9, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Otra vez el llamado. Ahora el llamado es ¿para quién? Para todos, aun los que no estaban convidados, que no habían sido llamados primeramente. Y recordemos que esta parábola está ilustrando la experiencia del pueblo de Dios del tiempo de Jesús, que eran los judíos. Y cómo los judíos rechazaron esa invitación de salvación que Dios les ofreció. Pero Dios ya tenía previsto también llamar a los gentiles. Y eso lo vamos a ver próximamente. No es que Dios diga, es que los gentiles no estaban considerados. No, los gentiles ya estaban considerados. Pero Dios le dio prioridad a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque Dios quería que los judíos fuesen los portadores del evangelio, de la salvación, y que ellos mismos pudieran ser el medio para que los gentiles llegaran a conocer a Dios. En otras palabras, los judíos fueron elegidos para ser un medio de salvación a todas las naciones, a todo el mundo. Pero ellos lo rechazaron. Pero Dios, cuando tenía el llamado, ya había considerado a ambos, tanto a los judíos que iban a ser el medio, como a los gentiles que iban a ser los que iban a recibir los beneficios de la salvación de parte de los judíos. Entonces Dios dice, ahora vayan y llamen a todos los que encontréis. Y dice el versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, o de llamados, o de invitados. Qué interesante declaración. En otras palabras, en el llamado Dios dice, no excluyan a nadie. No excluyan a nadie. Porque el llamado es para todos. Vayan por los caminos, por las calles, por los montes, por todos lados. Y a todos invítenlos porque nadie está fuera del plan de salvación. Así que si tú piensas que tú no eres digno de la salvación, o que tú no has sido llamado por Dios para salvarte, estás pensando como pensaron los primeros invitados. A mí no me gusta, o no quiero poner atención, o no hago caso a la invitación de Dios. Ahora, si tú crees que los invitados solamente son algunos, o los que se van a salvar solo son algunos que ya Dios ha elegido y los demás se van a perder, de acuerdo a la parábola, ese no es el concepto correcto de la salvación. Porque en la parábola encontramos que todos son llamados. Y luego dice, tanto buenos como malos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente buenos como malos no es un concepto divino, es un concepto humano. ¿Por qué? Porque humanamente a veces algunos se consideran buenos y otros se consideran malos. Y en el reino de Dios el llamado, la invitación para salvarse es para todos, tanto para los que se consideran buenos, aunque realmente no son buenos, como los que se consideran que son malos, aunque nunca nadie es tan malo para no poder salvarse. Y entonces continuamos leyendo. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los elegidos. En esta última parte encontramos dos cosas interesantes. La primera, no todos los que aceptan el llamado vienen a ser elegidos. En otras palabras, lo vamos a presentar de esta manera. No todos los llamados son elegidos, que fue lo primero que vimos. ¿Quiénes son los llamados que no son elegidos? Los que no quisieron, los que no hicieron caso, los que rechazaron a los siervos que les llevaron la invitación. Esos quedan fuera, aunque los llamó Dios. Y entonces, entre los elegidos están ahora todos los que sí quieren venir, todos los que quieren participar del reino de los cielos. Pero aquí encontramos que aún entre los que quieren participar hay otra elección. Y la elección Dios la establece porque Dios les ofrece, el rey les ofrece, en este caso, que se pongan un vestido de bodas para que puedan entrar a la boda. Pero hay un hombre que quiere estar en la boda, pero no con el vestido que el rey le ha ofrecido, sino quiere ir con su propio vestido. En otras palabras, quieren salvarse, pero no en la forma como Dios ha establecido que se salven, sino se quieren salvar de acuerdo a su propia manera, a su propio método de salvación. Y por eso cuando el rey entra, él entra a ver si todos los convidados que están allí se han puesto el vestido de bodas. En otras palabras, si han aceptado el método de Dios para salvación. Y resulta que uno no se lo quiso poner. Él quiso estar adentro de la boda, pero con su propio vestido. Recuerden que el vestido representa la justicia. Y para ser dignos de la salvación necesitamos aceptar la justicia de Dios. Pero algunos queremos salvarnos con nuestra propia justicia. En otras palabras, creyendo que porque somos buenos, entonces Dios nos va a salvar por eso. Y este hombre que quiso salvarse por su propia justicia, que se puso su propio vestido y no se quiso poner el vestido de bodas del rey, el rey dijo: agárrenlo, amárrenlo y échenlo afuera. Así que tampoco es parte de los elegidos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A la oscuridad. ¿Por qué a la oscuridad? Bueno, porque recordemos que estas invitaciones eran para cenas, eran de noche. Y entonces a este hombre que ya estaba adentro y que estaba pensando que iba a participar, pero que no quiso ponerse el vestido de bodas, el rey dice que lo agarren y lo amarren y lo avienten allá afuera. Bueno, allá afuera, ¿por qué? Porque al estar afuera ya no va a poder participar. Va a estar en la oscuridad y allí va a estar llorando y crujiendo los dientes porque él va a estar afuera, solo en la oscuridad, sin cenar, mientras que adentro están en la fiesta los que se aceptaron la invitación. Entonces, aquí encontramos la respuesta a ¿quiénes son los llamados y quiénes son los elegidos? De acuerdo a la parábola, los llamados son todos los seres humanos. Y en la historia bíblica encontramos que los primeros llamados fueron los judíos, el pueblo escogido de Dios, porque ellos iban a ser el medio para salvar a otras naciones. Al no aceptar ellos la invitación, entonces ya no pueden formar parte de los elegidos. Fueron parte de los llamados, pero no los elegidos. En otras palabras, ellos decidieron no ser elegidos. Y luego encontramos quiénes son los elegidos, nuevamente. Bueno, no todos los que aceptaron la invitación tampoco son elegidos. Porque no solo es aceptar la invitación, sino aceptar ponerse el vestido de boda. En otras palabras, aceptar la forma de salvación que Dios nos ofrece y no la forma de salvación que yo quiero, con la que yo deseo salvarme. Entonces, aquel hombre que había aceptado la invitación, pero que no aceptó
El vestido que representa la manera de salvación de Dios fue echado fuera, tampoco fue parte de los elegidos. Por lo tanto, concluimos diciendo, el llamado es para todos, la elección es solamente para aquellos que deciden aceptar la invitación de Dios. Si tú la rechazas, no puedes ser parte de los elegidos. Si no le haces caso, no puedes ser parte de los elegidos. Y no solamente para los que aceptan la invitación, sino para los que también están dispuestos o aceptan ponerse el vestido de bodas, que es la forma de salvación que Dios nos ofrece y no nuestra propia manera de querer salvarnos. Entonces, ahí se cumplen las palabras de Jesús, que encontramos, ¿verdad?, en el versículo 14. Porque muchos son los llamados. ¿Quiénes son los kletos, los llamados? Todos. Y pocos los elegidos. Pocos los eclectos. ¿Quiénes? Los que aceptan la invitación, pero no solamente los que aceptan la invitación, sino que aceptan la salvación de acuerdo a como Dios se las ofrece. La salvación a la manera de Dios y no la salvación a mi propia manera. Por lo tanto, en esta elección no es Dios el que toma la decisión. En esta elección somos tú y yo los que decidimos ser parte de los elegidos, participar del reino, de la salvación, o los que decidimos rechazar la invitación o quedarnos afuera en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios nos ayude para tomar buenas decisiones y tomar la mejor decisión, que es aceptar la invitación y la salvación en Cristo Jesús. Amén.